Estás escuchando el podcast de Hablando de, una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos a hablar de Transantiago. Ayer se cumplieron 15 años desde la instalación del Transantiago, del inicio del funcionamiento de esta política pública, esta renovación del transporte público en el Gran Santiago, que fue un desastre, digámoslo, en esos primeros días, pero que después fue de alguna forma mejorando. Lo vamos a analizar con Ariel López. Él es urbanista y experto en transportes, tiene estudios en China sobre locomoción colectiva y el desarrollo de transporte en grandes urbes, es magíster en urbanismo y candidato a doctor en la misma especialidad, docente universitario, especialista en movilidad y diseño de sistemas de transporte. Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Jorge, buenas tardes. Buenas tardes para mí, buenas noches para ti, ¿no? Sí, para mí ya son como las 8:30, 8:40. Eso es en Italia, ¿o no? Sí, estoy en Milán. Ah, ya. ¿Andan viendo a Alexi o...? No, ando en la ruta de Albini, siguiendo al diseñador del metro de Milán. Ya, perfecto. Aprendiendo un poco cómo lo diseñar. Ya. Oye, Ariel, bueno, ¿qué evaluación podríamos hacer a 15 años de la instalación del Transantiago, digamos? Yo sé que la base de comparación es bien modesta desde el inicio, porque, como decía yo, partió bastante mal. Pero, ¿podemos decir que hay una mejora sustancial o derechamente nunca llegó a lo que quiso ser? O sea, nunca, yo creo, o juicio personal, que nunca logró el objetivo con el que se planteó en un principio. Uh-huh. Y en un principio teníamos el Plan de Transporte Urbano de Santiago, el PETUS, que partía de un objetivo principal, que era el crecimiento de los autos va tan rápido y el decrecimiento de los buses también, que en un momento va a haber más usuarios en auto que en buses. Eso era hace 15 o 20 años atrás. Claro. Esa era la pregunta o el futuro que nosotros veíamos. Entonces había que, en ese momento se planteaba armar un sistema de transporte que supera el sistema de las micros amarillas de una manera tal de que los usuarios que en ese momento estaban usando el auto vieran que el sistema es tan bueno que dejaran el auto en su casa y se subieran al bus. Ese era el objetivo, claro, con el que se planteó Transantiago. Evidentemente hoy día sabemos que eso fue por lejos, fue al revés, que no se, claro, no se pudo, y funcionó en realidad al revés. La gente se bajó de la micro y se compró un auto. Entonces si lo pensamos, si como política pública funcionó absolutamente en contra de lo que había pensado hacerse. Ya. Y en tu criterio, Ariel, entonces partió mal, digamos, pero con el tiempo, todas las modificaciones que se fueron haciendo, porque al final la gran crítica al comienzo fue que esto se hizo entre cuatro paredes, y yo recuerdo perfecto que los micreros, los dueños de micro amarilla, reclamaban que efectivamente esto estaba hecho sin conocer realmente el territorio, digamos, y por otro lado, claro, esto fue evolucionando hacia ciertas mejoras, pero finalmente hay cosas que nunca se solucionaron. Me refiero a la frecuencia, me refiero muchas veces a la cantidad de buses, en fin. Claro, sí, o sea, el reclamo territorial que plantean los conductores, pero también los pasajeros, desde mi posición es muy correcto. O sea, es cierto, el sistema Transantiago se planteó desde una, entre comillas, superioridad técnica, uh-huh, de que había que armar un nuevo sistema con nuevas rutas sumamente eficientes, troncales alimentadores, que en la teoría funciona muy bien. O sea, los sistemas eléctricos pueden funcionar muy parecido a como se planteaba Transantiago, o los sistemas hidráulicos, pero las personas no son electrones ni gotitas de agua, son personas, y las personas tienen prácticas y tienen formas de desplazarse y habitar en el territorio, y toman cierta micro que les recuerda a cierto lugar, se bajan en cierto espacio, se toman un helado en ese árbol, después caminan, tienen maneras de habitar el espacio. Y estos sistemas, o esta lógica de Transantiago, barrió todo el conocimiento previo que tenían las personas, los pasajeros y los conductores, e impuso un sistema nuevo que era lo que el modelo planteaba. Un modelo que además internamente tiene muchos cuestionamientos. Entonces se entregó como al modelo la solución de todos los problemas, y lo único que hizo eso fue generar más problemas. Las rutas tradicionales podían ser eternamente largas, podían ser muy ineficientes,
pero el conductor de la micro amarilla y previamente el conductor de la micro, no sé, Pilar Ganso, por decir alguna, ese conductor, que a veces era el dueño, él con su hijo de esa micro, iban modificando el trayecto en función de, crearon un colegio, entonces la micro esa que pasaba antiguamente por una ruta se desviaba hacia ese colegio, o construyeron una nueva urbanización, se desviaba por ese otro lado. El tipo, con su olfato día a día, iba viendo cuál era la demanda y la oferta y dónde tenía que parar, dónde había más clientes. Muchas veces el conductor preguntaba, ¿alguien va por esta ruta? No, entonces se iba y acortaba camino. Entonces había un conocimiento del territorio muy rico desde los conductores y los pasajeros, que el modelo de Transantiago despreció completamente. Fue un desprecio. Y se impusieron nuevas líneas que la gente no sabía para dónde iban y que tampoco les servían. Y habían buses circulando en zonas donde no se necesitaban, y habían buses no circulando donde la gente sí los necesitaba. O sea, todavía hay lugares donde las micros andan absolutamente peladas, digamos, y en otros lugares las micros andan absolutamente llenas. Evidentemente con donde siempre hay necesidad, digamos, pero hay un desequilibrio ahí en la cantidad de pasajeros. Ariel, pensando en estos 15 años y en todo lo que se ha hecho, ¿cuál es el gran desafío del Transantiago, primero, para los próximos años, y también para el transporte público en general? Porque tengo la impresión de que las capitales regionales han evolucionado de la misma forma de Santiago hace 15 años, digamos, se están llenando de autos, hay congestión donde antes no había. Y efectivamente el transporte público funciona más o menos nomás también en provincia. Claro, o sea, quizás algo que resolvió sí o sí Transantiago en Santiago fue un problema histórico del pase escolar. Ya el problema que teníamos de que te lanzaban el pase por la ventana, claro, te tiraban las monedas, no te paraban, todo ese desprecio y esa violencia que había de los conductores hacia los estudiantes, Transantiago lo eliminó, ya no existe, pero sigue existiendo en regiones. En Valparaíso pasa tal cual como pasaba en Chile en los años 80. Claro. Entonces, eso es una deuda enorme, porque claro, hemos mejorado el sistema en Santiago, pero en el resto de las regiones siguen estando igual que Chile de los últimos 30 años. Entonces, o sea, el Santiago anterior. Ahí hay una deuda enorme. A mi juicio, Transantiago ya no existe. Transantiago, cuando se creó, partió y nació mal. Nació mal porque el modelo inicial se recortó de tal forma, y eso fue responsabilidad absoluta del Ministerio de Hacienda y de los seremis de transporte de ese momento, que aceptaron que una premisa ideológica y económica, que era imponer de que el sistema tenía que ser rentable por sí mismo. Y eso era absurdo. O sea, hoy día vemos la cantidad de subsidios que se necesitaba para que Transantiago funcione. Haber hecho eso era como si uno está pariendo un bebé y lo mutila. Era imposible que siguiera caminando, y después hubo que inventarle prótesis y un montón de cosas para que la cosa funcionara. Entonces, Transantiago al final nunca logró recuperarse, y Gloria Hood le puso la extrema unción cuando no lo relicitó. Cortó completamente el modelo de Transantiago, creó un nuevo sistema en función de lo que la ministra actual cree que debía hacer. Entonces ya no era necesariamente heredera de los criterios con los que nace Transantiago. El problema es que los criterios que se crearon para Red Movilidad son exactamente igual de absurdos que con los que se hicieron Transantiago. Entonces tenemos ahora un sistema que está aún más complejo, pero que fue reiniciado completamente con Red Movilidad. Entonces yo no le cumpliría 15 años, yo estaría celebrando quizás la conmemoración, pero no un año más, porque ya ahora Transantiago como tal no existe. Le faltó calle al Transantiago en general, le falta calle. Completamente. Y eso es un problema muy propio de nosotros como ingenieros de transporte. Hay una disociación grande entre los requerimientos o la forma en que las personas habitan y se movilizan en la ciudad versus lo que nosotros estudiamos o tratamos de comprender. Nuestros diagnósticos en general son bien básicos sobre el desplazamiento, y esa brecha genera estos problemas de conocimiento, que hay un desprecio hacia el conocimiento de los usuarios y se impone un conocimiento técnico que no necesariamente es mejor, y nos lleva a hacer esto. Estamos conversando con Ariel López, urbanista y experto en transporte. Ariel, por último, ¿en quién hay que fijarse? ¿Quién es un buen ejemplo en el mundo de una solución ideal como
el transporte público, digamos, para lograr lo que inspiró al Transantiago al comienzo, que es que más gente ande en transporte público y no tanto en su auto? No sé si hay, no creo que uno pudiera copiarse un modelo porque las necesidades, los problemas son diferentes, pero hay buenos ejemplos de buenos criterios de diseño, de implementación de una política pública de transporte. La lógica del Transport for London, el transporte de Londres, es un muy buen ejemplo porque es una entidad que aglutina todos los sistemas de transporte, desde las veredas hasta los ferrocarriles, los metros, los buses, todo pasa por esta entidad centralizada que es de la región, de la ciudad, entonces no es a nivel nacional, es a nivel de ciudad. Y al operar todo en un conjunto te permite ver la mesa completa, el panorama completo y la integración. Hoy día tenemos metro operando por un lado, Red Movilidad o los buses operando por otro, las veredas en otro ministerio, la scooter no los considera nadie, las bicicletas menos, las bicicletas ni siquiera existen en el estado. Entonces, si uno analiza o trata de juntar todos estos modos, tiene un Frankenstein, y eso es lo que vivimos. Tener una entidad única, centralizada, que coordina todos los sistemas a nivel regional de ciudad, que sería lo ideal. Entonces, un Transantiago o una propuesta de futuro debería ser tener una unidad de control del transporte de la ciudad en las gobernaciones, o sea, que dependan del gobernador y que coordinen a todos los sistemas de transporte que están en ese lugar, desde los trenes hasta las veredas. Ya, se podría ser el secreto entonces. Ariel, urbanista y experto en transporte, con estudios en China, actualmente en Milán, también adquiriendo nuevos conocimientos. Oye, me gustó esta conversación, yo creo que vamos a tener que hacerla en varias partes más, en un par de semanas más, para seguir hablando de transporte público, que es algo que en marzo también cobra una relevancia importante porque vuelve todo el mundo de sus vacaciones, en todas las ciudades de Chile, en fin, y se torna todo menos, un poco más caótico, si se quiere. Ariel, muchas gracias. Muchas gracias a ti y saludos a todos. Un abrazo, chao. Aquí termina el podcast de Hablando de. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde y todos los días en cooperativapodcast.cl.